Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Pues bienvenidos a nuestra última sesión. Hoy hablaremos del protocolo completo para atención del estrés postraumático. Primero hablaremos del programa para los adultos, después hablaremos para niños y cerraremos la segunda parte de la sesión hablando de una de las cuestiones más asociadas a trauma que tiene que ver con sintomatología depresiva y resiliencia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que tengamos suficiente capacitación para hacer primeros auxilios psicológicos, que hay un grupo de personas que desde la primera sesión podemos detectar que tienen factores que hacen mucho más probable que vayan a desarrollar síntomas de ansiedad o de trauma, porque tienen un componente hereditario, por cómo los sorprendió el sismo en términos personales, porque hay que darle ahí, cerrar por favor, porque se han enfrentado a muchos más eventos altamente estresantes en comparación con otras personas. Y entonces, después de que hagamos ese seguimiento de un mes, podremos saber quiénes de ellos van a necesitar un tratamiento de muchas más sesiones en el mediano plazo, y sugerimos que se haga después de un mes una evaluación completa y proponemos al menos 10 sesiones de tratamiento para estrés postraumático en donde combinaremos terapia de exposición prolongada con terapia cognitivo-conductual. La siguiente, por favor. Entonces, ya tienen ustedes en sus formatos qué tendrían que explicar en los primeros auxilios. Estamos convencidos y la bibliografía nos apoya en donde es mucho mejor que al salir de la sesión de primeros auxilios psicológicos la persona se lleve impreso en fotografía. En el Drive van a encontrar que hicimos un folleto que si tienen facilidades para tenerlo en copias en su consultorio, en su centro de salud, que le faciliten para que justo como tienen síntomas de estrés se les va a olvidar lo que les explicaron en la sesión de primeros auxilios. Entonces, que se lleven esa información, y porque no sabemos si hay alguien más en su familia que podría presentar estos síntomas y que serviría para difundir la información que les den. Eso ya lo tienen en el WhatsApp, ¿no? La que sigue. Entonces, sugerimos esta propuesta de tratamiento en donde, como les decía, en la primera sesión creemos que es importante determinar como un tamizaje no solamente síntomas de trauma, sino que otras problemáticas de salud mental puede presentar la persona que nos está pidiendo ayuda, porque ya ocurrió el sismo, ya pasó al menos un mes o hasta 3 meses, y la escala Mini 20 nos parece que es un instrumento útil, que se aplica pronto y que les puede dar muchos más elementos y no nada más enfocarse a atender los síntomas de trauma. En la segunda sesión, y nos vamos a ir poco a poco, se los presento de manera general, estamos sugiriendo que se expliquen uno por uno los síntomas de estrés postraumático y, si hay tiempo, que ustedes expliquen en qué consiste el modelo de terapia de exposición, que lo vamos a revisar hoy, que dejen como tarea leer el folleto o la foto que les dieron, que les dejen un primer ejercicio de respiración y, si logran revisar el modelo de terapia de exposición, que repasen el modelo en su casa. En la tercera sesión haremos algo que se llama construcción de jerarquías. Como tarea, la persona tendrá que pensar en más elementos de cosas, situaciones, recuerdos que ha estado evitando. Y de la 4 a la 12 estaremos haciendo terapia de exposición prolongada y en la imaginación estaremos haciendo terapia cognitiva hasta la 13, donde haremos un cierre, una prevención de recaídas y una posible sesión 14 de seguimiento. La que sigue, por favor. Nos vamos a irnos sesión por sesión. En la 1 habíamos dicho que para los niños sugerimos la escala CASATS-PL, en donde también es una encuesta donde pueden descartar presencia de alguna otra cuestión de salud mental. Para los adultos sugerimos el MINI y, si quieren, pueden usar el PSL-6, que es la lista de verificación de estrés postraumático. La que sigue, por favor. Y ya está todo en el Drive. ¿Qué ejercicio de respiración sugerimos? Es un ejercicio muy sencillo en donde la lógica es que a veces cuando invitamos a la gente a relajarse,
simplemente le decimos, pues ya relájate o respira profundo, pero sabemos que cuando alguien tiene una crisis de angustia o un ataque de pánico, el meollo de la crisis de angustia es la hiperventilación. Entonces, la lógica de este ejercicio es hacer una inhalación de 4 tiempos, hacer una pausa de 2 y exhalar en el doble de tiempo, porque lo importante cuando haces respiración es que no estés retroalimentando el ciclo de inhala con el tórax, mete demasiado aire y exhala poco. Para los niños, que es útil, inhala como si estuvieras inhalando el aroma de una flor, haz una pausa de 2 y exhala como si quisieras soplar las velitas del pastel. O si ustedes tienen una práctica donde tienen material, puedes tener unas burbujas, o tienes un reguilete, porque realmente la exhalación tiene que ser profunda. Y hay personas que puede ser que por razones de peso, condición física, sea mejor 3, 6, 8, porque les parezca demasiado 8 tiempos para exhalar, pero la lógica sería que empiecen no a hacer este ejercicio cuando se sientan mal. Lo que vimos en las pasadas sesiones es que una de los síntomas o de las respuestas fisiológicas que se activa cuando nos emocionamos, especialmente cuando nos angustiamos, es la respiración. Entonces empezamos a respirar más rápido. Hay personas que les es útil empezar a monitorear cuántas veces respiran al día. Nosotros sabemos que en un minuto tendemos a respirar, depende de muchas cosas, entre 11 a 14 veces por minuto. Pero si alguien empieza a respirar sutilmente 16 veces por minuto, eso va empezando a hacer cambios importantes en el intercambio de gases y los casos más graves llegan a urgencias porque creen que es un infarto y es una crisis de angustia. Entonces, es importante recordarles que entre más veces hagan este ejercicio al día y no se esperen a sentirse mal, y que la respiración es una respuesta que al mismo tiempo es involuntaria, pero es voluntaria. Entonces, más allá de decirles nada más relájate, es a ver, vamos a inhalar en 4, vamos a hacer una pausa 2 y exhalamos. A algunos niños o a algunos adultos les sirve también notar que cuando exhalan empiezan a soltarse y que muchas veces a los niños les gusta pensar que son un muñeco de trapo o que son un terrón de azúcar o que son una vela que se está derritiendo, para que empiecen solamente con este intento de cambiar la respiración o notar que algo está yendo de manera diferente, que también se están tensando, ¿de acuerdo? Vamos a subir un video para enseñar el ejercicio para los que lo van a tomar a distancia. La que sigue, por favor. Entonces, intentamos que si la escala PCL-6 dice, a ver, vamos a evaluar que hay estrés postraumático, y el criterio 1 es que tienes recuerdos, pensamientos e imágenes reiterados y perturbadores. 2, que te sientes muy alterado cuando algo te recuerda al sismo. 3, que evitas actividades y situaciones. 4, que sientes distancia o rechazo de otras personas. 5, que te sientes irritable. Y 6, que tienes dificultades para concentrarte. Entonces el tratamiento tendrá que ir congruente con la evaluación. De tal manera entonces que cuando tenemos una sesión de ya trauma, lo primero que tendremos que hacer es confirmar si tiene estrés postraumático con una escala breve y en esa misma sesión explicarle a la persona cada uno de los síntomas. Entonces tendríamos que convertirnos en expertos a decirles, cumples con el primer criterio porque viviste una situación en donde te estás exponiendo a la muerte o tú sentiste que estaba tu vida en riesgo o tuviste una lesión grave. No importa que no haya sido de manera real, tú percibiste que te ibas a morir, con eso es suficiente. Y tener muchos ejemplos, ustedes van a ir viendo con cuál se sienten más cómodos. A mí me gusta el ejemplo del perro y el gato, puede ser útil para algunos de ustedes. Es normal que te estén interrumpiendo los recuerdos, te estén interrumpiendo los síntomas. Tu cerebro te dice, evita acordarte de esta situación que fue muy desagradable, evita pasar por ahí, evita ponerte la misma ropa, evita dormirte a la misma hora, todo lo que esté asociado, porque cuando pasa un evento traumático hacemos asociaciones azarosas, en donde si yo traía esa ropa o si ese día yo me levanté con mala actitud y por eso el día se descompuso, entonces trato de evitar todo lo que mi cerebro intentó explicar que causó el desastre. También tenemos entonces que explicarle que es normal que después de un evento traumático tenemos alteraciones negativas, cognitivas y del estado del ánimo y que empezamos a ver el mundo de manera gris, de manera desesperanzadora, a nosotros mismos menos hábiles y a los demás más hábiles o poco apoyadores, poco cohesionados o interesados en lo que nos pasa. Y que como no queremos vivir un evento traumático
sobre todo si percibimos que nuestro desempeño no fue el más adecuado, que tendremos una alteración importante en la alerta y estaremos mucho más reactivos y estaremos con muchas falsas alarmas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Hay que explicarle uno por uno los síntomas y hay que recordarle a las personas que no es necesario que presenten todos los síntomas, sino que hay algunas personas que solamente síntomas de evitación, otros de alteraciones negativas, otros de intrusión, etc. Y que si ya pasó un mes, 3 meses o muchos años, la hipótesis de que esto se va a quitar con el tiempo no es la más adecuada y que ellos pueden beneficiarse de una atención breve, muy enfocada a aprender habilidades más que en una terapia basada en el desahogo. La que sigue, por favor. Entonces, nos gusta explicarles a las personas a través de esta línea del tiempo que cuando nosotros tenemos eventos altamente estresantes, entonces puede ser, voy a aprovechar la pizarrón, en donde yo ya de pequeño tuve un abuso sexual en la infancia, después me cambié de casa 3 o 4 veces, después mi mamá murió y de pronto llega el sismo. Entonces hablábamos de que haber vivido más eventos traumáticos que ponen en riesgo y que se sacuden la mirada cognitiva, que es la visión de mí mismo, del mundo y de los demás, en donde lo que reina en el trauma es la confusión. Vamos a ir viendo de manera más detallada cómo, cuando ocurre un evento traumático, yo actué de la mejor manera que podía con base a la información que tenía en ese momento. Yo no sabía tal vez que había que guardar los papeles, yo no sabía porque me acabo de cambiar este edificio, que este edificio tenía problemas importantes en la infraestructura. Yo también no sabía que lo primero que tenía que hacer era tal vez cerrar las llaves del gas, evacuar. Yo la información que tenía es que a veces se descomponían las alarmas, entonces decidí no evacuar y eso fue. Yo hice lo mejor que pude con base a la información que yo tenía. Pero en perspectiva probablemente voy a confundirme y voy a pensar, lo debí de haber hecho mejor, lo hice mal, no soy confiable. También puedo empezar a pensar, las demás personas solamente vieron por ellos mismos, los vecinos no me apoyaron, me abandonaron, mi familia no se dio cuenta de cómo estoy pasándola de mal y al principio estuve muy presente, pero ahora que no tengo donde vivir, que no tengo donde trabajar, se han olvidado de mí. Y sin duda, después de haber vivido tantos eventos estresantes, yo me voy creando una teoría de que si a mí me pasan todas estas cosas, seguramente el futuro para mí no es promisorio. Entonces, gráficamente a algunas personas les sirve y es importante intentar hacer una secuencia temporal, primero de los eventos que han ido catalizando, que yo esté más vulnerable a presentar síntomas de trauma, y hacer una énfasis en las distorsiones cognitivas, que es cuando pasa, por ejemplo, un evento de abuso sexual, es muy difícil que un niño concluya, yo no fui responsable, yo no hice nada para crear esto, hice lo que pude, que es que no sabía si decirle a mi mamá no y no lo denuncié, y después cuando lo denuncié no me creyeron, pero yo fui valiente, salí adelante, si mi familia no me apoyó, tampoco los puedo responsabilizar porque no sabían qué hacer, porque era un tío, no sabía si correcto o no, pero yo soy una persona valiosa, el futuro es promisorio y en general la gente te apoya. Cuando nos tuvimos que cambiar 3 veces de casa porque tal vez mi papá cumplió 40 años y ya era difícil que se volviera a colocar, lo mejor sería es que esa persona llegara a la conclusión de somos una familia llena de fortalezas, la situación económica es complicada, logramos salir adelante, y luego viene el sismo, pero desafortunadamente no siempre llegamos a esas conclusiones. Entonces, a lo largo de los eventos o de las pérdidas muy estresantes, las personas empezamos a tener, los de terapia cognitiva dirían, distorsiones cognitivas, que son siempre nos pasan a nosotros las cosas malas, nosotros tenemos la mala suerte, nosotros no somos tan hábiles como otras familias, yo le traigo la mala vibra a mi familia y si va a pasar algo malo nos va a pasar a nosotros, etc. Entonces, vamos construyendo una teoría de cómo para mí el mundo no es justo, yo no soy muy hábil, la gente no me ayuda, el país no me presenta oportunidades, que tampoco está tan distorsionada su visión, pero sí empieza uno a sesgar y a volverse mucho más pesimista, mucho más, desde el punto de vista de la ansiedad, menos emprendedor, se arriesga menos porque es mucho más probable que falles, que las cosas salgan mal y que no busques, ¿no? Entonces, empecemos a nada más notar que las personas, a partir de lo que han vivido y con el último evento altamente estresante, consolidan una teoría que muchas de las veces tiene
al menos pincelazos de distorsión de la realidad de ellos mismos del futuro. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la explicación de cómo funciona una terapia de exposición prolongada. Quiero que alguno de ustedes piense, y si me pueden dar algún ejemplo, de algún miedo muy intenso que hayan tenido y que hayan superado. Por ejemplo, el miedo a nadar, el miedo a los perros. Entonces, casi siempre lo que dice este modelo es, si tú tienes un evento traumático, por ejemplo, te muerde un perro cuando eras muy pequeño y te muerde por ejemplo, en la cara, es mucho más traumático que si te muerde en la pierna. Entonces, ¿qué pasa después de ese evento traumático? Pues tú lo que quieres es estar absolutamente seguro de que no hay perros a donde vas a ir, o que te pases del otro lado de la calle, o si hay perros en la tele, le cambies de canal, o si traen un amigo que trae un perro a tu casa, te subes a tu cuarto para mantenerte seguro. Porque en ese momento que eras muy pequeño, no tenías habilidades y quizá lo que estuvo bien es que te hayas quedado paralizado y que el perro, aunque te mordió, se haya ido y no te hayas enojado. Eso fue lo mejor que pudiste haber hecho en términos de conservar tu vida, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la próxima vez que vamos a pensar, no puedes evitar que haya un perro. Entonces vamos a pensar que tu papá compra un perro y quiere que esté en la sala de tu casa y que todo el mundo baje a ver el perro. Entonces, en ese momento, desde que ya te habló por teléfono tu papá, ya voy para la casa, vengo de la tienda donde compré, ya vengo con el perro, prepárense porque ya voy para la casa. Entonces, empiezas a subir los niveles de ansiedad y empiezas a pensar, me voy a sentir mal, va a ser horrible, no me van a dar permiso de que me suba, voy a tener que aguantar. Entonces, empieza a subir la ansiedad, del 1 al 10, digamos, pero cuando estás frente al perro, logras, en esta lucha de me quedo o no me quedo, empieza a subir tu latido cardíaco, tu sudoración, baja tu temperatura. Sientes terror porque no fue un chihuahueño, fue un gran danés. Entonces llega el perro a tu casa y en ese pico de pánico, cuando está el perro frente a ti, te empieza a oler y ya sabes que los perros huelen de miedo y no se tiene que dar cuenta y tú estás aterrorizado. ¿Qué te dice tu ansiedad? Pues súbete a tu cuarto, ¿no? O al menos cierra los ojos o no voltea para otro lado. Intenta escaparte de algún modo, ya sea de manera cognitiva, distrayéndote, volteándote, o salte de la casa y vete a casa de tu abuelita que es tu vecina. Entonces, ¿qué pasa cuando escapas? Pues vamos a pensar que el niño se sube a su cuarto por él y cierra la puerta. Hay un alivio temporal, la ansiedad baja rápidamente, pero el problema es que no logro acostumbrarme a que si me quedo ahí un buen rato, me voy a sentir muy ansioso, pero mi cuerpo no aguanta esa ansiedad, va a empezar a bajar. Y si, como va a estar el perro ahí, no se va a ir, me quedo todo el día con el perro, y al día siguiente despierto ya está el perro, y está dormido, y me quedo ahí todo, y no me escapo, y no me escapo, y no me escapo. Entonces, si me expongo a ese perro varias veces, la segunda vez que me exponga, también voy a sentir ansiedad, pero va a empezar a bajar. La tercera, nunca voy a dejar de tener ansiedad, porque hemos dicho aquí que la ansiedad es algo que nos es útil para afrontar situaciones que pongan en riesgo mi vida. Siempre voy a tener en mi carpeta aguas, perros, especialmente perros grandes, igual a más peligros, ¿no? Pero si me expongo de manera repetida a lo que me da miedo, no solamente voy a empezar a adaptarme y a sentirme más tranquilo, sino lo más importante es que voy a empezar a cambiar la idea distorsionada de que yo no soy capaz, de que no soporto el malestar asociado con estar con el perro y que tengo las mismas o habilidades parecidas que otras personas para estar frente al perro. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la terapia de exposición prolongada? Que puedo ir a una terapia basada en el desahogo para intentar cambiar esta idea o simplemente con exponer de manera continua y prolongada a alguien a lo que le tiene miedo, solita la idea de ineficacia se va a quitar por el simple hecho de que él está viendo que todas las veces que se puso al gran danés baja la ansiedad, el gran danés no lo ha mordido otra vez y puede quitarse esa idea de que ese día que lo mordió fue una situación azarosa. No es que le jale la mala vibra, no es que todos los perros te detectan y dicen cuál será el mejor niño que pueda morder y siempre seas tú, ¿no? Todas las ideas que se construyó con el perro se van a quitar con la exposición, pero tiene que tener varias características, que sean exposiciones repetidas y que sean prolongadas. Entonces no nada más es voy, acaricio el perro y me subo a mi cuarto otra vez corriendo. No, me tengo que quedar ahí al menos media hora.
Y si no se ha bajado la ansiedad, me quedo ahí otro rato hasta que baje la ansiedad. Porque si no, estoy otra vez escapando, baja la ansiedad, pero no logro habituarme o acostumbrarme. Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales de explicarle esto a alguien cuando vamos a hacer terapia de exposición después del trauma? Que nosotros, yo prefiero que le pidan a esa persona, cuénteme algo a lo que se ha habituado, miedo al agua. Muy probablemente puedan encontrar que cuando le tenía miedo al agua, a través de irse exponiendo poco a poco, se empezó a habituar. Entonces, los conceptos claves son exposición y habituación. Habituarse, algunos niños prefieren acostumbrarse, ¿no? Yo también a veces les digo, hay ocasiones en donde vamos a un lugar en donde hace mucho calor o especialmente huelen, no sé, puede ser que tengan un aromatizante de vainilla muy intenso o al contrario, que sea un olor muy desagradable. La memoria olfativa es una de las más difíciles de descondicionar. Pero si yo hubiera puesto aquí un aromatizante de vainilla muy intenso y que hubiera podido mantener la intensidad del olor las 3 sesiones, probablemente la primera sesión hubieran dicho, ¿qué onda con su olor de vainilla? Está muy apestoso, huele mi ropa, es una molestia. Pero en la segunda sesión, si traen a un amigo, ustedes dirán, tal vez su amigo les dirá, ¿qué onda con el olor de vainilla? Y ustedes ya se acostumbraron en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta, ¿no? Solamente cuando les es nuevo. Pero si ustedes desde la primera sesión les molesta tanto el olor de vainilla que se ponen un cubrebocas y todas las sesiones vienen con el cubrebocas, nunca se van a habituar a la presencia de ese aroma. Entonces, es mucho más fácil preguntarle a la persona, ¿a qué le has tenido miedo? Cuéntame cómo tú solito fuiste superando ese miedo, que introducir un ejemplo propio. Porque si no, la tentación sería, te voy a contar cómo se me quitó a mí el miedo al nadar, al agua, a los payasos, a la oscuridad, etc. Entonces, lo que queremos intentar de transmitir a la persona es, tú ya has logrado usar terapia de exposición para ti mismo y te ha funcionado, y lo único que vamos a hacer esta vez es usar la misma metodología, pero para el estrés postraumático que tienes después del desastre natural, confiando en que tú ya tienes las habilidades y yo voy a fungir como el que te acompaña y te guía. Tal vez algunas personas van a contar, pues sí, mi papá me expuso a la fuerza y vamos a explicarle, bueno, la diferencia ahora va a ser que nadie te va a forzar, no te vamos a meter, como decíamos la vez pasada, a una sala llena de tarántulas y que en 1 hora esperemos que se te quite el miedo. Va a ser una exposición sí repetida, sí sostenida, de una duración al menos de media hora, pero tú y yo vamos a ir negociando a qué te vas a seguir exponiendo cada semana, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el desastre natural? No vamos a exponerte a otro desastre natural. A lo que te vamos a exponer es al recuerdo del desastre natural. Porque muchas, o por ejemplo en los casos de las personas que van a tomar el curso, no solo para desastre natural, sino para abuso sexual, por ejemplo, no te vamos a exponer a que veas a la persona que abusó de ti. A lo que vamos a exponerte es a la escena donde ocurrió el desastre natural. Desde que empieza la escena, como les decía, hay elementos de empezaron a decir cosas en la televisión de que iba a haber un huracán o de que iba a haber un incendio, y desde ahí ya empezaron los síntomas de ansiedad colectivos y yo empecé a pensar qué voy a hacer, etc. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a exponer de manera repetida a la narrativa del recuerdo del trauma. La que sigue, por favor. Entonces, a lo largo de los años hemos ido construyendo un glosario de términos que creemos que les podrían ser útiles cuando ustedes quieren explicar el modelo de terapia de exposición. Entonces, la ansiedad, ¿por qué se caracteriza? Porque te activa y te prepara para actuar. La ansiedad se caracteriza porque se anticipa, se adelantan las cosas de maneras a veces exageradas, desproporcionadas, desadaptativas, dirían otros. Entonces, me gusta el ejemplo de una cirugía. Entonces, si ustedes hicieran un estudio en donde ustedes están en el contexto de salud, incluso a niños que les van a sacar sangre, una noche antes hicieran 150 millones de llamadas para medir del 0 al 10 qué tan ansioso estás porque mañana te van a sacar sangre. Cada niño, con base a su herencia, con base a su crianza, con base a los eventos estresantes que ha tenido en la vida, tal vez es la primera vez que le sacan sangre, nadie en su casa le ha dicho nada sobre el estudio, y tal vez les diga una noche antes, pues del 0 al 10, pues como 2, porque nada más lo que me preocupa es que me tengo que levantar temprano y que dijeron que no tengo que desayunar, pero si es un niño que su mamá ya le explicó, su papá,
que le van a sacar sangre, que le van a meter una aguja, que va a doler, pero que se tiene que aguantar, y que hay personas que se desmayan, pero que no se preocupe, que su mamá va a llevar un buen naranja, etc. Entonces, si le preguntas de esos 150 millones de llamadas, del 0 al 10, cada niño te va a contestar desde donde él vive, desde donde lo han educado, y desde, como decía en la línea del tiempo, él ha ido construyendo sus teorías de los eventos, por ejemplo, de la sangre y las heridas, y las cirugías y la cuestión médica. Si fuéramos monitoreando, ok, ya te hablé a las 9 de la noche, ahora a las 7 de la, no sé, voy a inventar, si te pudiera yo hablar a las 12 de la noche, de esos 150 millones de llamadas, tal vez un grupo de niños se despertaron en la madrugada o ya tuvieron pesadillas, y toda la noche, porque la ansiedad lo que quisiera es recomendarte, ¿sabes qué? Mañana te la enfermo y no vayas al examen de sangre, porque no lo sé, nunca me han hecho uno, pero ¿qué tal que eres de los que se desmaya? O tú das la nota y eres el primer niño que se muere del miedo de un examen que te sacan la sangre. Podría ser, ¿no? Como la película que viste, ¿no? Entonces, por excelencia, la ansiedad está intentando prepararte de la mejor manera, pero esta cuestión anticipatoria a la sangre, a las heridas, y no digamos a una persona que va a ingresar al quirófano, en donde si monitorea su ansiedad cada 3 horas, probablemente cuando ingresa al quirófano y le preguntas, oye, ¿qué posibilidades existen de que falle la anestesia, que falle el procedimiento médico, que no haya el equipo? Le diría que no, que va muy seguro, que por eso se operar en este hospital y está en las mejores manos. Pero si tiene antecedentes de ansiedad y está en un contexto complicado como en el que estamos nosotros, si le monitoreas la ansiedad cada 2 horas, hay personas que justo antes de entrar al quirófano dicen, no quiero entrar. Firmo el alta voluntaria, porque la ansiedad ya hizo todo un trabajo de al menos 12 horas de anticiparse, de adelantarse, y casi siempre la promesa de la ansiedad es muy probablemente esto va a poner en peligro tu vida, el resultado va a ser catastrófico. Yo te propongo que mejor evitemos ponernos en un riesgo semejante. Entonces, son ejemplos que pueden ser útiles, mucho mejor si el ejemplo lo da la propia persona, pero son palabras que pueden tener ahí presentes para decirles, así es la ansiedad, provoca anticipación, se adelanta, te tiene hipervigilante y está todo el tiempo haciéndote falsas alarmas. La que sigue, por favor. Otras ideas desde lo cognitivo. Pues, ¿qué hace la ansiedad? Hace que te confundas, porque en la mañana cuando te internaron, que viste a la enfermera que fue muy cálida, que ya vino el médico que te va a hacer la cirugía, te explicó otra vez lo que va a pasar, te dijo que ya fue a ver que el equipo está completo, que todo está excelente, estabas muy tranquilo. Pero cuando ya es domingo en la noche, que además es una noche de jornada, no está el mismo personal, no hay muchos pacientes, tu mente está pensando, entonces, ¿qué pasa? Que estoy segura que a las 3 de la mañana, si tú eres ansioso y además tuviste un vecino que lo operaron de lo mismo y se complicó la cirugía y falleció, tú en ese momento te empiezas a confundir las posibilidades con las probabilidades y estás seguro que también tu cirugía va a tener complicaciones y que seguro va a fallar y que además tú no eres tan fuerte porque no haces tanto ejercicio, ni has comido tan bien y vienes mejor. Entonces empiezas o a dudar de tu capacidad o a la capacidad del médico, o a la capacidad del personal o de ti mismo y te confundes y ya estás absolutamente convencido, especialmente cuando son las 2 de la mañana y estás solo y no hay nadie que te dé realidad, de que todo va a terminar de manera catastrófica. Otra manera de explicarlo, no es mi palabra favorita, pero también la ansiedad te secuestra, ¿no? Ejemplo, Carolina en el Six Flags, bueno, nunca me subí al Superman, pero al Boomerang. Cuando yo estoy arriba del Boomerang, no quiero ni que me hablen, ¿no? Porque alguien está tratando de distraerme de, a ver, tranquila, o me dicen, mira, ya se ve a lo lejos el Colegio de México y el Superama, y yo lo que estoy haciendo en situación es, no me hables, ¿no? Porque es como si yo nada más quisiera, o quisiera decirles, ahorita nada más estoy preocupada en sobrevivir a este juego, o sea, tú estás con Superama y con la vista, yo estoy jugándome la vida, ¿no? Entonces, la ansiedad por excelencia hace que tengas esta visión del túnel en donde yo nada más quiero estar escuchando si según yo truena más el juego o no, porque a veces es como que hace un sonidito el juego de que pasa como 3 y ahora sí te sueltan, y yo quiero estar hipervigilante en que, según yo, estoy controlando que el operador esté apretando bien el botón, que no truene el juego, que estoy revisando si el cinturón si se agarró bien o no, porque yo vi un video donde una vez salieron volando, ¿no? Entonces, yo estoy ahí secuestrada por mi ansiedad y les digo, no se diga si estoy a las 3 de la mañana, ¿no? Sola en un hospital donde además nos dejaron que se quedara mi familia.
¿Qué otras cosas hace la ansiedad? Que está rumiando. Entonces, que puedo pasar horas y horas y horas, toda la noche, pensando en todo lo que se puede complicar. Del desastre, del juego, de que me van a sacar sangre. La ansiedad también hace algo que se llama atención selectiva, que es, a ver, Carolina, objetivamente ya vino a hablar contigo el médico, la enfermera, ya fuiste, tal vez voy a exagerar, ya fuiste tú a ver el quirófano y viste que hay condiciones, que hay una planta de luz por si se va la luz y se apagan las luces, que hay un anestesiólogo listo por si el que tenía que llegar no llega, todo está controlado. Pero mi ansiedad me dice, sí, pero no hemos pensado que qué tal, que pasa, no sé, que tiemble ese día y que tienen que evacuar el hospital. No voy a ser como el médico del video, que él sí se quedó y que los demás del equipo se salieron. Entonces, obviamente, si la ansiedad cree que el mundo es peligroso, que yo soy vulnerable, jala cualquier evidencia para su molino y está atenta a cualquier detalle que sostenga la hipótesis de que esta cirugía va a acabar mal y que lo mejor que puedo hacer es alta voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, atiende selectivamente los detalles, te interrumpe todo el tiempo, no te deja hacer las cosas que te gustan, te interrumpe en forma de recuerdos, te interrumpe en forma de pensamientos, te interrumpen los síntomas, etc. Y bueno, dos conceptos que me parecen importantes es que la ansiedad es una cuestión invisible y es una cuestión internalizada y que eso impide que se detecte tempranamente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se hace en la sesión? Recordemos, vamos a recordar un poco el orden. Entonces, en la primera sesión explicamos cuáles son todos los síntomas de trauma, explicamos qué es la ansiedad. Si nos da tiempo, intentamos explicar el modelo, nosotros proponemos ese dibujito de conceptos clave, habituación y evitación, el pico de pánico, las conductas de escape. El escape es bueno en la manera inmediata, pero en el largo plazo lo que hace es que impacte incluso mi autoconcepto, refuerza esta visión distorsionada de la triada cognitiva y ya que entonces le expliqué o le intenté transmitir el mensaje de ¿qué crees? La única manera de que se te quite el miedo o que se te quiten las pesadillas o que se te quiten estos síntomas de intrusión va a ser repasar una y otra vez lo que pasó en el templo, que no se lo has querido contar a nadie, que no lo quieres recordar, que le dijiste a tus familiares, yo nunca más vuelvo a hablar de eso. Cuando estás durante el día lo recuerdas, haces intentos muy importantes y logras a veces olvidarlo o distraerte de eso y además lo que has estado haciendo es que no pasas por ese lugar, no has regresado al lugar por tus cosas. Si hay posibilidades de estar en casa de la tía que es en un piso alto en comparación con la otra tía que es en un piso bajo, solamente has ido a los pisos bajos, etcétera, pues parece ser que con base a eso el tratamiento es que te expongas en dos vías, en la imaginación al recuerdo y en vivo a todos los estímulos asociados. Entonces intentaremos empezar a construir algo que se llama jerarquía de las conductas de evitación, en donde hay una escalera, algunos hablan de la escalera del miedo, que hay del 0 al 10 y vamos a ir pensando de manera muy detallada toda una sesión qué has estado evitando durante el último mes o durante los últimos meses o durante los últimos años, puede ser. Pensemos en otro ejemplo. Jerarquías de evitación también se usa cuando alguien tiene síntomas o tiene un ataque de pánico. El ataque de pánico se caracteriza porque en 15 minutos sientes que te mueres y como no sabes qué te está pasando, lo que haces es que haces asociaciones arbitrarias y dices, tal vez es que traía el cuello de tortuga, tal vez es que caminé demasiado rápido y empezó a latir mi corazón, tal vez es que me tapé demasiado o me acaloré o que me senté en el transporte pero lejos de la ventana. Entonces empiezas a construir una serie de conductas de seguridad que según tú tienen menos posibilidades de que te dé una crisis de pánico. Entonces, 0, pues es estar en mi casa, destapado, en el día, con mi familia presente. Eso no me da nada de ansiedad. 1 es cuando mi mamá me dice, oye, ¿qué crees? Mañana me toca trabajar y me toca doble jornada, entonces te vas a quedar con tu hermano todo el día. Porque el ataque de pánico, ¿qué me dice? Pues, ¿qué es lo mejor? Estar en tu casa, estar con un acompañante que sea confiable y seguro por si necesitas ir al médico. Y ya que mi mamá me diga que mañana le toca trabajar, me pone un poquito ansioso porque además en donde ella trabaja no le dejan contestar el teléfono y voy a estar incomunicado si tengo una crisis. 2 puede ser que mi mamá se va a trabajar todo el día y que mi hermano ese día tiene que ir a hacer un trámite y entonces me voy a quedar sola todo el día, de día, digamos, ¿no? Y vamos a ir haciendo mucho más detalladas las conductas que he estado evitando. Por ejemplo,
por un lado, anoto que me pone muy nervioso que no esté mi mamá, pero también he estado evitando, por ejemplo, uno es que no me dejen cargar, por ejemplo, con mis halls, porque cuando siento como que me da ansiedad y cargo mis pastillas, y que mi mamá me diga, pues no tengo ahorita, oye, ¿tienes 10 pesos para mis halls antes de que nos vayamos? Porque siempre me gusta traer mis halls en la... No traigo dinero, ya vámonos. Ya ando incómodo si no traigo mi agüita o si no traigo mis halls, ¿no? Pero eso nada más me da un 1, porque vamos a intentar exponerlo, no solo a que su mamá se vaya todo el día y su hermano también, sino a que todo un día andes sin tus pastillas, ¿no? Tenemos que ir construyendo la jerarquía con base a qué vamos a exponer en el consultorio y qué le vamos a ir dejando de tarea. Entonces, para un sismo, la que sigue, por favor. Pensamos en una idea. 0, no saber, oír o recordar nada de ese día. 1, oír el nombre del edificio ya me causa cierta incomodidad. 2, ver en la televisión una nota del edificio, unos 5 segundos que empiecen a hablar. Ahora con el aniversario va a haber muchas notas periodísticas en la televisión. 3, ver en la televisión una nota del edificio, pero una nota más larga de 20 segundos. 4, que mi hermano me diga que vayamos al edificio a sacar cosas. 5, que pasemos por la colonia del edificio o recordar ese día. 6, que pasemos a 4 calles del edificio o recordar ese día, sobre todo cuando empezó a sentirse el temblor. 7, que pasemos a 2 calles del edificio, recordar ese día cuando empezaron a caerse los azulejos, porque empezó como a escupir azulejos la pared. 8, que espere afuera a mi hermano mientras hace trámites, porque han tenido que ir muchas veces a ese edificio, y recordar, no solamente cuando empezaron a caerse los azulejos, cuando se empezó a venir el techo encima. 9, entrar al edificio o recordar cuando escuchaba la voz de mi mamá desde el otro cuarto que ya se había derrumbado algo y ella estaba sufriendo. Y 10, que me obligan a estar en el departamento o recordar todo lo que tuvimos que esperar para ser salvadas y las cosas que mi mamá decía. Entonces, aquí hay una combinación de situaciones que he estado evitando, recuerdos, y estar empezando a ver esta jerarquía como la agenda de la tarea de exposición en vivo, porque vamos a intentar exponer en la imaginación al recuerdo y en vivo muy gradualmente a las cosas que ha estado evitando. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces, ¿en qué consiste la exposición en la imaginación? Primero es recordarle a la persona, a ver, muchas de las veces hacemos primera sesión de evaluación con los instrumentos, segunda sesión explicamos qué es el estrés postraumático, en la siguiente sesión explicamos el modelo de habituación y exposición, el modelo de transexposición, en la siguiente sesión hacemos la construcción de jerarquías, pero ya cuando llegamos a la siguiente sesión nos dice el usuario, no quiero exponer. Entonces, es muy importante que intentemos, vimos algo de entrevista motivacional, utilizar un tipo de aproximación parecida. Entonces, a ver, no quieres exponer del 0 al 10, ¿qué tan nervioso estás el día de hoy? Pues ya estoy como en 4, porque no he querido hablar de eso, me pone muy nervioso, no le veo el sentido, ¿por qué no mejor platicamos de otras cosas? Esta semana me pasó algo que te quiero contar, ¿no? Entonces, es importante que le recuerden a la persona por qué vamos a exponer el evento altamente estresante y que en sus palabras, porque tenemos que comprobar si alguien ya domina lo que le estamos explicando, es capaz de explicárselo a alguien más, ¿no? Entonces, a ver, por un lado me dices, ¿qué tan nervioso te sientes del 0 al 10? Pues como un 5. Ahora dime, ¿qué pasa si sigues como estás con los síntomas, si no te atiendes, si hacemos terapia basada en el desahogo, si hablamos sobre las crisis que has tenido en esta semana, pero no te exponemos a lo que has estado evitando? ¿Qué vendría de malo para ti? Y cerrar con, ahora, ¿qué pasaría si logras hacer la exposición y empiezan a mejorar tus síntomas y de pronto puedes tolerar ejemplos que decíamos semanas pasadas, que ya sube y baja el elevador, que se mueve el agua, que pasa el camión y se sacude el edificio y que ya no tienes que salir corriendo, que ya puedes dormir con la televisión apagada, etc. Entonces, y ahora, recuérdame por qué hacemos terapia de exposición y no terapia basada en el desahogo. ¿Cuáles son las ventajas de esta terapia? Muy probablemente, especialmente en casos muy graves de abuso sexual, por ejemplo, el recuerdo, evidentemente que es muy desagradable y muy doloroso, pero hay que tener muy presente que vamos a revisitar la experiencia,
no va a volver a ocurrir y que los recuerdos no son malos, los recuerdos no matan, los recuerdos no te ponen en riesgo. Obviamente ya se está anticipando tu ansiedad diciéndote va a ser mucho más terrible de lo que tú estimabas. No vas a tolerar el dolor que te va a causar recordar, en este caso, el desastre natural. Todo lo que te estuvo diciendo, por ejemplo, vamos a pensar que en este caso su mamá falleció y estuvo escuchándola 1 hora, 2, 6, 12 horas, escuchando los lamentos, escuchando que ella se despidió de los familiares, escuchando que ella le encargó varias cosas importantes, escuchando sus reflexiones, viendo delante la muerte. Entonces, ¿quién va a querer repasar eso? Es muy doloroso. Sin embargo, la hipótesis de la que hablábamos la semana pasada es que parece ser que como fue tan doloroso y el efecto que tuvo fue tan intenso, que esa persona lo que hizo fue evitarlo y sigue soñando con su mamá porque no ha tenido la oportunidad de desmenuzarlo, y como un closet, cada vez que salía ese recuerdo, esa persona trataba de meter rápidamente el recuerdo, forzar el closet a que se cerrara, y la mejor manera es abrir ese closet, sacar todo lo que hay ahí y acomodarlo, pero va a ser muy cansado y va a ser doloroso, va a tener que deshacer de algunas cosas no va a saber dónde ponerlas, etc. Entonces, intentar recordar el principio de la terapia de exposición, que es el recuerdo está desordenado, no fue procesado adecuadamente, con tanta evitación, ahora tienes una idea distorsionada de que va a ser más doloroso, te va a provocar más ansiedad de lo que realmente te va a provocar. Y además se ha demostrado que lo mejor es empezar a exponer a partir de la jerarquía número 5, porque decíamos las semanas pasadas que para que funcione la terapia de exposición tenemos que exponer a la persona a un recuerdo o a una tarea de la jerarquía que realmente active el miedo. Entonces, tiene que activar el miedo, tiene que ser de manera prolongada y tiene que ser de manera repetida. Entonces, no sería terapia de exposición decirle, bueno, te voy a traer una araña impresa que no te genera más que un 1 de ansiedad y te voy a tener aquí 1 hora que la veas, no va a generar síntomas. Lo que yo realmente necesito es que tú logres experimentar la curva de la ansiedad, en donde si te traigo tal vez una película de 5 minutos donde está viviendo una araña muy vívida que va haciendo cosas, o si te paso un video del sismo que realmente te provoque un poco de ansiedad, pero que te permita observar que ahorita tienes del 0 al 10, 5 de ansiedad, que te pongo el video y que empiezas a tener más ansiedad, pero lo vamos a ver una y otra vez hasta que tú notes cómo la ansiedad va a empezar a bajar y en media hora, en vez de 5, vas a tener 2. ¿Qué es lo ideal? Entonces, hay algo que se llaman unidades subjetivas de ansiedad, que es esto, ¿cuánto sientes de ansiedad del 0 al 10? ¿No? Entonces, es importante preguntarle, antes de iniciar el ejercicio, ¿cuánto sientes de ansiedad del 0 al 10? A los niños también les es fácil esta escala decimal, y monitorear al final del ejercicio, después de ver el video o después de exponerlo, por ejemplo, a los síntomas de cuando alguien tiene ataques de pánico, lo mejor es exponerlo a los síntomas. Entonces vamos a correr 1 minuto en nuestro lugar para que se active nuestro corazón. O vamos a hacer un ejercicio de hiperventilación y me vas a decir cuando acabe el ejercicio qué tan ansioso te sentiste, al principio y al final. Y es buena idea, en el caso, por ejemplo, de un abuso sexual o en el caso de un desastre natural, intentar decirle, a ver, ¿cómo vamos a hacer la exposición en la imaginación al recuerdo? Lo que yo necesito es que en primera persona y en tiempo presente, con el mayor número de detalles posibles, involucrando los 5 sentidos, me narres toda la experiencia del sismo, si está bien para ti, con los ojos cerrados. Entonces, cierro los ojos, yo soy Carolina, la escena traumática empieza para mí, vamos a pensar, desde un día antes, ¿no? Mañana es el aniversario del sismo, me empecé a acordar un poco de las historias que me dijo mi mamá desde entonces, dormí bastante bien, me desperté temprano, sabía que iba a haber un simulacro, me gusta que hagan simulacros porque nos salimos, perdemos un poco de tiempo, vamos a comprar algo, era un día cualquiera, no me acuerdo si era, estoy casi segura que era martes, ¿no? Martes, yo iba a tomar una clase, hicimos el simulacro, nos salimos, todo bien, nos fumamos un cigarro, regresamos y después cerca de pasadas la 1 de la tarde se escucha la alarma sísmica, estábamos un poco sorprendidos porque pensamos se confundieron, ya hubo el simulacro en la mañana,
pero de pronto empezamos a sentir un movimiento trepidatorio y era mucho más difícil de creer porque ya había habido un simulacro, porque era el día, pero tardamos como 3 segundos en darnos cuenta efectivamente que está temblando, además es un temblor muy intenso. Me empecé a asustar porque nunca había estado en ese lugar y visto cómo las puertas iban de arriba para abajo, se estaban sacudiendo. Yo donde estaba tomando mi clase se cayó la mampara, la cámara donde estaban filmando se cayó, todo el mundo estábamos muy nerviosos, empezamos a preguntarnos si estaba temblando tan fuerte aquí, seguramente en la Ciudad de México estaban pasando cosas muy importantes. Entonces, me acuerdo, la mayor cantidad de detalles posibles. Me acuerdo que empecé a oír que alguien gritaba, pero no quise voltear. Primero nos ubicaron en una explanada, estábamos muy nerviosos, no había señal del celular. Yo estaba pensando qué estará pasando con mi hija, estarán evacuando las escuelas, es una hora en donde todavía están adentro. Toda la facultad estaba en silencio, estábamos oyendo la voz del megáfono, cerraron la facultad, teníamos que estar todos ahí. Entonces, lo ideal sería que nos narre desde que empieza la escena hasta que termina con el mayor número de detalles posibles. Obviamente yo les conté una escena que no implicó riesgo para la vida, ¿no? Pero intentar que la persona realmente, así como les decía yo, en el ataque de pánico quieres que sienta los síntomas porque lo pones a correr un minuto en su lugar o lo pones a hiperventilar o lo pones a que en una silla empiece a girar para que siente el mareo cuando le da ataque de pánico. Lo que estás intentando es que vuelva a vivir la experiencia en su imaginación. Esa es la lógica. Ahora, la exposición termina cuando los niveles de ansiedad llegan a la mitad menos 1. Entonces, si en la primera sesión de exposición tiene del 0 al 10, 5, se esperaría que 5 entre 2 menos 1, ¿cuánto es? Como 1.5 más o menos. Entonces, si nos relata la escena y el primer relato, casi siempre es el más largo, toma 10 o 12 minutos, que al final del relato le volvemos a preguntar, ¿cuánto sientes ansiedad? Lo siento como un 4, que lo conté una sola vez. No podemos terminar la sesión si se va en 4, porque para que realmente probemos que en la primera sesión llegó hasta 5 y al final nos vuelve a contar ese mismo relato una segunda vez y tal vez baje mucho más rápido, 2 y tal vez hasta una tercera vez donde llegue a un 1.5. Ahí termina la sesión de exposición. La primera sesión de exposición hay que estar preparados porque no siempre pasa tan rápido la ansiedad y no es ético decir, bueno, nada más me contaste una vez, te quedaste 4, nos vemos la semana próxima. Porque lo que le queremos demostrar es que si lo expongo varias veces y de manera prolongada, él poco a poco o ella se va a empezar a sentir más tranquilo, ¿de acuerdo? Y no lo podemos dejar activado, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? El tratamiento original en Estados Unidos, esta sesión, ahora muchas personas tienen celular, la grabas en el teléfono y como tarea le pides que escuche el relato una vez al día para que se active la ansiedad y baje. O sea, ¿y qué se hace? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos cuenta el relato, depende de qué tan largo sea el relato, porque, por ejemplo, relatos de personas que han vivido secuestros o que han vivido abuso sexual, puede ser que un relato dure una sola hora. Y a veces hay que dejar en la agenda tiempo para que no sea una sesión de 60 minutos, que sea de 90 minutos, porque después de que te cuente el relato hay que procesar la experiencia. Entonces, a ver, hay que preguntarle, ya me narraste todo el evento traumático, ahora quiero que me digas cómo te sentiste, hubo momentos de la escena donde te sentiste, porque si yo tuviera conectado cables de biorretroalimentación biológica hubiera podido notar que subía tu latido cardíaco, bajaba tu temperatura, subía la saturación cuando recordaba ciertos momentos del relato. Entonces, y que ustedes vayan tomando nota de, por ejemplo, ahora que recuerdo, ese día estaba muy ansioso, me puse más ansioso porque en el salón de al lado una maestra se puso muy nerviosa, yo sentí que en ese momento como que me tardé mucho en darme cuenta de que sí era un temblor y no nada más un simulacro, y todavía voy a inventar. Ahora que lo recuerdo, siento que me regresé por mi mochila y no era momento para regresarme por la mochila, lo que yo tenía que haber era evacuado, y siento que lo hice mal, para que ustedes empiecen a plantearse primeras hipótesis de cómo evaluar el afrontamiento al evento y de otras variables, factores, elementos de la escena que hicieron que se sintiera más ansioso o menos ansioso, porque van a empezar a salir esta sacudida de creencias con base a cuando nos va narrando el relato.
y que en la sesión donde ya hicimos la primera exposición dejemos de tarea, junto con la persona, el usuario, el paciente, una exposición que podría hacer al menos una vez al día, en donde otra vez tiene que ser exposición repetida, exposición prolongada. Entonces, a ver, ¿qué podrías hacer esta semana de tarea que te recuerde ese evento? Tal vez, por ejemplo, para este alumno sea ir al salón donde no ha vuelto después del temblor. Si es un 5, tendrías que ir todos los días y tener la posibilidad de quedarte una hora en ese lugar. Te vas a leer, te vas a ver el paisaje, quedarte una hora en ese, o afuera de ese salón todos los días, para que cada semana empieces a exponer en vivo a una actividad y aparte al resto. Vamos a hacer una pausa.